buenas chicos, volvemos con un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre la expresión decimal de una fracción, ¿vale? Y los tipos de decimales que podemos encontrarnos. Bien, si recordamos, una fracción era un cociente entre dos números, ¿de acuerdo? La parte de arriba se llamaba numerador y la parte de abajo de la fracción la llamábamos denominador. Bien, entonces, cuando nosotros realizamos el cociente de esa fracción, ¿sí? Nos puede dar dos números o un número, o sea, dos casos, ¿vale? Nos podemos encontrar con dos casos. El primer caso nos puede dar un número entero, es decir, no tenemos decimales. Y el segundo caso, la solución puede ser un número decimal. En este vídeo nosotros nos vamos a centrar en los números decimales, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, dentro de los números decimales podemos encontrar tres tipos. Cuando me refiero a números decimales, me refiero dentro del conjunto de los racionales, ¿de acuerdo? Estamos hablando de fracciones. Bien, nos podemos encontrar tres tipos de números decimales. El primer tipo es decimal exacto, ¿vale? Decimal exacto quiere decir que la parte decimal es finita. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2,35, ¿sí? El 2 lo llamamos parte entera y el 35 lo llamamos parte decimal. ¿De acuerdo? Los numeritos que hay detrás de la coma se denominan decimales. Bien, como los decimales, las cifras que hay en la parte decimal las puedo contar, en este caso, ¿veis? Hay dos. Se dice que el decimal es exacto. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente tipo es decimal periódico puro. Decimal periódico puro. Vale. ¿Qué es decimal? ¿Qué significa con periódico puro? Vale, aquí tendremos también parte entera, ¿vale? Y parte decimal. La diferencia es que la parte decimal, las cifras, el número de cifras son infinito, ¿vale? Por ejemplo, 2,3333 infinitamente. Esto se te queda 2,3, perdón, a ver, 2,3 periodo, ¿vale? Al numerito que se repite infinitas veces se dice que es el periodo, ¿vale? ¿Por qué es puro? Porque justo la parte que se repite empieza justo después de la coma, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso decimos que este numerito es decimal periódico puro. ¿Qué diferencia hay entre el periódico puro y este tipo que es periódico mixto? ¿Vale? La diferencia es que en el periódico puro justo lo que se repite empieza detrás de la coma, a diferencia del mixto que nos encontramos un anteperiodo. ¿Vale? Os lo señalo. En el periódico puro esto sería la parte entera y esto sería el periodo. ¿Vale? La parte decimal. En este caso, en el periódico mixto, de la misma manera, lo que va antes de la coma sería la parte entera y lo que va detrás de la coma sería la parte decimal, ¿vale? Al numerito que hay entre la coma y el periodo se llama anteperiodo. Y lo que está bajo el sombrerito es lo que llamamos el periodo. ¿De acuerdo? ¿Veis los tres tipos de decimales? El exacto podemos contar el número de cifras que hay en el periodo, en la parte decimal, ¿vale? En el periódico puro vemos que el numerito tiene su parte entera y tiene en la parte decimal tiene un periodo. El periodo es que ciertos números se repiten infinitas veces, ¿de acuerdo? Es decir, tiene una secuencia que se repite infinitas veces.
Y el periódico mixto es muy parecido al puro, simplemente que el periodo no empieza justo detrás de la coma, sino que nos encontramos con un anteperiodo. ¿De acuerdo? Bien, una vez visto los tres tipos de decimales, vamos a estudiar cómo podemos hallar la fracción generatriz asociada a cada tipo. Bien. A ver. Bien, ¿cómo hallar la fracción generatriz asociada a cada tipo de decimal? ¿Vale? ¿Cómo hallar la fracción generatriz asociada a cada tipo de decimal? Bien, para los decimales exactos, ¿vale? Por ejemplo, 2,35. ¿Cómo hallamos su fracción? Pues en la parte del numerador colocamos, en la parte del numerador colocamos el numerito sin comas y lo dividimos entre tantos ceros como cifras haya en la parte decimal. Como hay dos cifras, entre dos ceros, ¿de acuerdo? 235 partido 100. ¿Sí? Bien. En los decimales periódicos puros, por ejemplo, 2,3 periodo, la fracción generatriz se calcula de la siguiente manera. En la parte del numerador, en primer lugar, colocamos el numerito entero. ¿Sí? Todo, sin comas y sin arquito, tal cual, natural, ¿vale? Le restamos la parte que no está en el periodo, es decir, el 2. Y lo dividimos entre tantos 9 como cifras haya en el periodo. Como hay una sola cifra, entre un 9. ¿De acuerdo? 23 menos 2, 21 novenos. ¿Vale? Bien. Y por último están los decimales mixtos. Por ejemplo, 2,13 y el 3 periodo. Bien, aquí calculamos la fracción siguiendo el mismo razonamiento que en los decimales periódicos puros. Solo hay una diferencia, que la vamos a ver ahora. Bien, en la parte de arriba ponemos el numerito entero, 213. Le restamos la parte que no está en el periodo, es decir, 21. Y, ojo, esta es la diferencia. Lo dividimos entre, bien, tantos 9 como cifras haya en el periodo, una cifra, por tanto un 9, y tantos ceros como cifras haya en el anteperiodo, ¿vale? ¿Cuántas cifras hay en el anteperiodo? Una cifra, por tanto entre un 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí hacemos la resta. 2, 9 y 1, partido 90. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la fracción generatriz asociada a cada tipo de decimal. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues esta es la explicación del día de hoy. Cualquier tipo de duda que tengáis, no dudéis en preguntármela. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.